el misil básicamente es el portador, es lo que pone en las fases, en las capas más altas de la atmósfera, una cabeza nuclear que es en realidad un misil de planeo. O sea, no tiene motorización propia. El Avangard en realidad es un planeador que baja a altísima velocidad, Mach 30 aproximadamente, se calcula también, y que tiene altísima capacidad de maniobra. Entonces, a esas condiciones es prácticamente imposible de detener, pero está pensado básicamente para utilizar cabezas nucleares. ¿Puede ser utilizado aprovechando su capacidad cinética como un misil convencional? Sí, puede ser, pero es demasiado costoso. No hay tantas unidades como para darse el lujo de usarlo así libremente. Y el otro problema es si uno lo monta en un Sarmat y despega un Sarmat, cuando ese misil llegue y comience a liberar sus ojivas, sus planeadores hipersónicos, y estos bajen a esa velocidad, difícilmente alguien sepa si es una carga nuclear o no. Evidentemente tampoco se va a saber, pero por el tipo de misil se va a presuponer que sí, sí es un arma nuclear. Por lo tanto, sería una escalada aún sin creerlo. La realidad es que esta cantidad que se calcula en Occidente parece que es suficiente para hacer mucho daño, pero no para conseguir la destrucción total de la OTAN, porque habría que neutralizar todas las bases, nodos logísticos, radares, centros de comando, sin acudir a las armas nucleares, lo cual haría casi indispensable, por un lado, ir a las armas nucleares como forma de reaseguro, pero además la otra opción que podía utilizar Rusia es el apoyo masivo convencional, la saturación con vectores secundarios, como son los Kalibr o los Iskander, la guerra electrónica y demás, ¿no? ¿Qué sería el objetivo que seguramente puede conseguir Rusia en este cuadro? Desorganizar las defensas occidentales, en las primeras 72 horas producir una enorme confusión que sea seguida por una parálisis táctica por la propia ambigüedad del ataque y una presión psicológica que fracture el seno político de la OTAN. O sea, el objetivo es quebrar la unidad política de la OTAN. Una forma, por ejemplo, ideal sería atacar la base de Ramstein, en Alemania, que es el centro de comando aéreo, con una combinación de misiles Kinjal y Oreshnik, para paralizar precisamente la respuesta de la OTAN, atacar el cuartel general de la OTAN en Bruselas con Oreshnik para cortar los comandos regionales, atacar el corredor de Suwalki con los Kalibr y los Iskander para bloquear el acceso al Báltico, cortar, aislar los países del Báltico del resto de la OTAN y atacar las flotas de portaaviones que pueda haber cerca de Noruega, por ejemplo, con un Zircon. Esto sería básicamente una hipótesis muy elemental, con entre 10 o 20 ataques quirúrgicos. Rusia podría hacer mucho daño, paralizar parcialmente las funciones de la OTAN y obtener una ventaja de 2 a 5 días importante, estratégica, que le permitiría tal vez una negociación ventajosa con la OTAN. La rendición de la OTAN sería el objetivo, pero es bastante más difícil porque primero deberíamos una vez más definir qué entendemos por rendición total de la OTAN, y estaríamos hablando básicamente no de una ocupación de Europa, pero sí de una disolución política de la alianza, del retiro masivo de las fuerzas aliadas de todo lo que es Europa Oriental y el reconocimiento de pérdidas territoriales o estratégicas claves, que en este caso sería Ucrania, pero también esto sería acompañado, por ejemplo, por los estados bálticos. Y esto, en principio, parecería que no solo puede hacerse a través de los sistemas hipersónicos, sino necesita algo más.
Hay que tener en cuenta que Estados Unidos va a estar observando con una fuerza nuclear latente. Las capacidades industriales de la OTAN se van a poner en marcha real. Hoy hay mucha discusión política alrededor de eso. La OTAN tiene una reserva importante de aviones de distintos tipos y formas, drones, sistemas Aegis y que van a entrar en funcionamiento. Y además tendría todavía activado por parte de los Estados Unidos el sistema de detección anticipada y que le permite hacer contraataques selectivos, ¿no? Rusia entonces no podría forzar la rendición total con un ataque de este tipo, solo podría asegurar una desestabilización, una parálisis y una presión, pero no sabemos si esto va a alcanzar a romper la OTAN sin que intervengan fuerzas convencionales, guerra híbrida, campañas informativas y la propia disuasión nuclear esperable, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre que la OTAN? Pues vamos a tratar de explicar entonces por qué tiene tanta paciencia Putin con Trump. ¿Por qué tanta negociación? ¿Por qué tanto gesto hacia Trump? Mucha gente dice, no, pero es un payaso, hay que llevárselo por delante o no hay que permitirle. Bueno, Estados Unidos le ofrece a la OTAN sistemas ISR. ¿Qué quiere decir eso? Intelligence, Surveillance y Reconnaissance, eso no sé cómo se pronuncia, la verdad, vamos a decir, que es básicamente el sistema de satélites, aviones AWACS, los RC-135, etcétera. Todo lo que le da conciencia situacional, da capacidades de inteligencia, de reconocimiento, que es lo que básicamente articula el funcionamiento. Hoy el ejército ucraniano golpea a Ucrania, a Rusia en determinados puntos precisamente a través de eso. Le da proyección estratégica con portaaviones, bombarderos estratégicos, los sistemas de ICBM, los sistemas de misiles nucleares, fuerzas aerotransportadas, que cuenta Estados Unidos en cantidad. Tiene capacidades de guerra electrónica con la NSA y el cibercomando, que no tiene capacidades equivalentes a Europa. También le da disuasión nuclear estratégica con las más de 5.000 ojivas nucleares que tiene en total. Y tiene una gran capacidad logística global, con aviones de reabastecimiento aéreo, algo vimos ahora con Israel, flotas logísticas y mucha movilidad táctica. Además, es básico para coordinar a la OTAN, generando, bueno, un disciplinamiento de la alianza y aporta el 40% de la capacidad militar, económica que tiene la OTAN. Entonces, si los Estados Unidos no está presente, y por eso es la clave de esta discusión, y por eso Putin quiere que Trump no se meta en la guerra y es cuidadoso en esto, y por eso Europa trata de arrastrar a como dé lugar a Estados Unidos a la guerra, Europa empezaría a tener problemas. La defensa aérea avanzada perdería muchísimo, solo tienen sistemas Aster 30, los sistemas Siristea alemán y algunos Patriot. Los misiles balísticos son muy limitados, hay una producción de M51 franceses y los Trident que tiene el Reino Unido en submarinos. La dependencia en sistema satelital y ISR, o sea, de reconocimiento, es básicamente dependiente de los sistemas estadounidenses. No tiene capacidad expedicionaria o bastante limitada. El Reino Unido, Francia, con sus legiones extranjeras, algo Italia, alguna cuestión suelta Alemania, pero básicamente no hay. Y la producción armamentística, bueno, básicamente es lenta e ineficiente. Lo único que tienen es disuasión nuclear con el Reino Unido o Francia, pero bueno, apelar a eso contra Rusia sin el apoyo de Estados Unidos es suicida.
Rusia tiene sobre Europa la ventaja hipersónica, la doctrina oficial integrada, la capacidad de saturación con guerra electrónica y ciberataques, tiene una movilidad interior mucho mayor desde Kaliningrado, Bielorrusia, Crimea, etcétera, y cuenta con la capacidad de escalar nuclearmente si es necesario. Y la OTAN sin los Estados Unidos ve su coordinación degradada, no hay cohesión política ante ataques que sean ambiguos. El ataque es muy brutal, puede ser, pero si el ataque es más o menos, ahí se complica. Por eso hablamos de la ambigüedad estratégica antes. Tiene una infraestructura defensiva expuesta y tiene mucha dependencia logística y de coordinación con los sistemas de comando de Estados Unidos.